Nuevo bloque en Puntal AM en esta mañana en donde volvemos a abordar el tema de los alquileres, ¿no? O la ley de alquileres, la discutida, la tensionante ley de alquileres, que puso un nuevo esquema para calcular los aumentos, las actualizaciones de los precios, y los inquilinos este mes de septiembre, el mes número 9, se van a encontrar con aumentos realmente importantes, en el orden del 60%, al menos es lo que se calcula que van a subir los alquileres en el mes de septiembre. ¿Cómo se calculan los valores? Siempre reeditamos esta fórmula que se ha aprobado a partir de la ley de alquileres, entre otras cuestiones, con puntos que están en discusión, pero que todavía no han sido sometidos para introducirle cambios a la ley de alquileres. Vamos a hablar con Eduardo Aliendo, que es delegado del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, al respecto, y ya está en diálogo con Puntal AM. Hola Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día Paula, mucho gusto, saludo a la audiencia. Bueno, igualmente, los inquilinos vuelven a sufrir el aumento. ¿Cómo se encuadra esto? ¿Cómo se calculan los valores, Eduardo? Bueno, la norma indica que los ajustes son anuales para el caso de alquileres con destino a vivienda familiar y se compone de un mix del índice de precios al consumidor que publica INDEC y de la remuneración imponible promedio para trabajadores estables, RIPTE, que lo publica Banco Central de la República Argentina. De ese mix se establece cuál es el índice interanual con el que se ajustan los valores de los alquileres. Claro. Ayer ya nosotros tuvimos conocimiento de que la interanualidad para los contratos que tienen que ser actualizados a partir del mes de octubre van a pagar el 67.3% más de lo que venían pagando los meses anteriores. Y esto evidentemente va a generar seguramente alguna preocupación, queja, Sí, sin duda. por parte de los inquilinos, pero es la ley que tenemos y es a lo que nos tenemos que remitir al momento de hacer los ajustes. A partir de allí, seguramente, como siempre lo hemos hecho nosotros, mediar entre partes, locador, locatario, trataremos de buscar un punto de encuentro conveniente para que los contratos sigan vigentes y sin interrupciones, que seguramente lo que generan es preocupación, porque hay gente que se va de los lugares que está ocupando, propietarios que dejan sus inmuebles desocupados. Entonces vamos a abordar el tema con la seriedad y con el marco de responsabilidad que nos ocupa mensualmente y anualmente en cada uno de estos casos, ¿no? Claro, y en ese caso septiembre estaba ahí marcado como un mes clave, digo, porque había muchos contratos que terminaban y que, bueno, arrojaban este porcentaje que decía usted, más del 60% de aumento. 67.3% fue publicado ayer la interanualidad por nuestro colegio profesional y con ese porcentual es con el que nos tenemos que valer para ajustar los costos mensuales de los alquileres a partir del próximo mes. Que es mucho más que la inflación, Eduardo, porque se proyecta una inflación anual del 90, casi 100%, pero hasta el momento es del 50%. Entonces arroja mucho más el porcentaje de aumento de alquileres que lo que llega a ser la inflación, al menos la oficial. El problema dónde está, quizás discutir el tema de el ajuste, cómo, con qué parámetros se mide. Yo creo que acá estamos en un tema bastante más profundo y de fondo que no logramos resolver desde hace muchos años a esta parte, que es que siempre los ingresos de la gente va por debajo de la inflación y por consecuencia todos los ajustes que se puedan llegar a programar para el caso concreto de los alquileres, nos va a encontrar permanentemente con una brecha que se va agigantando, que cada vez se hace más grande y que hace que el alquiler propiamente dicho repercuta cada vez más fuertemente en el bolsillo de la persona que alquila. Es nuestra preocupación, hemos pedido seguramente cambios en esta ley que lamentablemente pasado tiempo no se ha podido concretar una modificación. ¿Por qué cree, Eduardo? ¿Por qué se demora?
el tratamiento de la modificación de la ley de alquileres si es tan resistida y causa tanto problema? Yo no podría decir cuál es el porqué. Nosotros teníamos entendido que esto iba a tener prioridad y que ya para el mes de abril, mayo íbamos a tener una solución en manos. Lamentablemente esto no ha sido así, a pesar de que en todos los ámbitos legislativos se conoce cuáles los inconvenientes que tiene la ley, porque se ha trabajado en comisión seriamente, ha habido distintos proyectos en análisis. Concretamente los inmobiliarios lo que habíamos pedido era cortar el plazo de vigencia, reducirlo de 3 a 2 años como era anteriormente y dejar librados los sistemas de ajuste a la voluntad de las partes, es decir, que locador y locatario se pusieran de acuerdo en un porcentaje de ajuste y que a partir de allí el contrato tuviera la viabilidad normal que tiene que tener un contrato de alquiler celebrado entre privados. Pero bueno, no hemos arribado a ninguna solución por el momento. Estamos transitando un punto difícil porque nos damos cuenta realmente que si bien es cierto, la demanda de inmuebles es cada vez más creciente y sostenida, no es menos cierto que alquilar cuesta cada vez más. Sí. Pero ¿por qué razón? Porque el bolsillo de la persona para calificar con ingresos demostrables en una economía que también tiene este problema, ¿no es cierto?, de la informalidad, de casi el 50% de nuestra economía transita por un canal que no se puede demostrar y por consecuencia la gente cuando concurre a nuestras oficinas inmobiliarias a calificar para el alquiler no tiene manera de demostrar que sus ingresos son los que le permitirían alquilar la propiedad deseada. Entonces, estamos enfrentando un sinnúmero de situaciones, pero particularmente y concretamente creo que hay un desfase entre el ingreso de la gente que no está dado por el monto del alquiler propiamente dicho, porque los alquileres evidentemente tienen una manera de determinarse, que es con referencia al valor del inmueble que se está poniendo en uso y goce de las personas, sino que está dado por pérdida de poder adquisitivo del salario que día a día, mes a mes, año a año va perdiendo valor. Con este nuevo aumento con los inquilinos que van a pasar a pagar más del 66% ahora en septiembre más, el impacto también va a tener lugar seguramente en expensas, en servicios, ¿sí, no? Y Paula, cuando uno analiza el contexto general, los alquileres no pueden estar al margen de la situación real y general que vivimos todos. Los servicios van en aumento, los materiales que se utilizan para prestar los servicios, ya sea limpieza, servicios técnicos, herramientas, repuestos. Esto hace que el costo de las expensas impacten fuertemente en el precio final de lo que fundamentalmente inquilinos de departamentos tienen que pagar, más aún si estos departamentos están ubicados en edificios donde el componente adicional es el de los amenities, salones de uso múltiples, piletas de natación. A ver, digamos así en ejemplo, en número, ¿cuánto sale aquí en Río Cuarto hoy un departamento de un dormitorio en el macrocentro? Promedio, ¿no? Cada sector, cada edificio tiene su particularidad. ¿Y a cuánto se va a partir de ahora? Yo digo, en un dormitorio, un departamento se va a pagar 30.000 pesos mensuales. Y las expensas, el servicio municipal de alumbrado, barrido y limpieza, el agua corriente de red y cloacas que se paga a través de la EMO, va a impactar todo eso más o menos en un 35% más del canon locativo puro. Vale decir que va a estar muy cerca de los 50.000 pesos el alquiler del departamento de un dormitorio. De un dormitorio, 50.000 pesos promedio. Exactamente. A partir de este mes. Con expensas y sin tomar en cuenta los servicios de consumo particular que quedan a mano y bolsillo de la persona que alquila, para el caso la luz, el gas, la televisión por cable y todo lo demás, ¿no? Y por último, Eduardo, el mercado inmobiliario está detenido, hay movimiento, hay más consulta que concreción de contrato, o ¿cómo está hoy el mercado? Paula, pasa que el mercado tiene una dinámica que seguramente no es la que veníamos sosteniendo hace tiempo a esta parte, pero hay una necesidad de imperio que es la casa habitación, el departamento habitación. Las familias necesitan
afincarse en un determinado lugar y buscan evidentemente en el mercado algo que sea más accesible a sus posibilidades económicas. Repito lo que le dije anteriormente, nosotros desde las inmobiliarias notamos que cuesta alquilar los inmuebles. ¿Pero por qué cuesta? Porque el poder adquisitivo de la persona que alquila ha caído fuertemente y con referencia a los valores locativos que se pretenden, que no crea que estoy cuestionando el valor que determinan los propietarios para el alquiler de sus inmuebles, porque esto tiene correlato con el valor del inmueble, con el valor de la propiedad que se pone en uso y goce de la gente. Hay ahí una distancia fuerte que se va ampliando cada día más entre el ajuste salarial, la pérdida por inflación y el monto de los alquileres también van quedando en el tiempo bajo. Hoy hay departamentos de un dormitorio que se están pagando 20.000 pesos para contratos que se celebraron anteriormente. El ajuste se va a producir para contratos que empezaron allá por el mes de septiembre, octubre del pasado año. Del 2021. Entonces, también es cierto que cuando se piensa en un país con una economía fuertemente impactada por inflación, cuando usted programa ajustes a un año y evidentemente en el medio del trance se queda con el sabor amargo de que, ¿y cómo no ajusté el monto inicial del contrato más de lo que le pusimos al contrato? El inquilino dice, pucha, esto no lo sabía, creí que no iba a ser tanto. Entonces estamos en un marco de incertidumbre que nos lleva precisamente a no tener reglas de juego claras, para poder establecerle a la gente cómo va a ser todo esto a lo largo del tiempo. Son 3 años de vigencia, calcule. Sí. Si al año estamos hablando de un impacto fuerte y no sabemos de aquí para el segundo año qué es lo que va a pasar, ni mucho menos sabemos qué es lo que va a pasar para el tercer año. Bueno, esperemos que en breve se introduzcan las modificaciones. Claro, por eso es urgente el tratamiento de esta modificación de la ley de alquileres, ¿no? Que en su momento era muy bien recibida, pero bueno, hubo todo un despliegue de análisis y gente especializada para la confección de la misma y faltó ajustar 2 o 3 puntos claves que hoy son los que saltan a la vista y están generando tanto ruido. Eduardo, como siempre, su predisposición. Muchas gracias, el agradecimiento. Paula, un abrazo grande, saludo a la audiencia nuevamente, muchas gracias por el contacto y en lo que podamos ser útil para la gente con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias. Eduardo Aliendo, que es el delegado del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, que nos explicó ahí a grandes rasgos rápido, pero lo podemos repasar, cómo se calcula el aumento que a partir de septiembre van a tener la mayoría de los inquilinos, con más del 60%. Eduardo lo rectificó, 66,7% de aumento, ¿no? De 20.000 pesos se va a pasar a pagar un departamento de un dormitorio 50.000 pesos, con expensas incluidas, pero no los servicios, ¿no? Es muchísimo el aumento. Entonces, para calcular el incremento se utiliza el índice de contrato de locación, el ICL, como se conoce, se denomina, lo decía Eduardo recién. Esto lo elabora el Banco Central de la República Argentina, lo publica y los valores anteriores y actuales de ese ICL se pueden consultar en el sitio web y de ahí sacar los porcentajes, ¿no? Está todo explicado allí. Por ejemplo, en julio del 2020 el índice era del 1,0%, en julio pasó a ser del 1,41%. En julio del 2022 de este año ya estaba en 2,23 y en la actualidad ese índice ya está en 2,48. Para sacar así de grandes rasgos cómo se calcula el promedio del aumento de los alquileres. Bueno, eso por un lado, pero también